Buenas tardes, casi a todas y a todos. En este seminario doctoral, tercera jornada del Premio Europeo Carlos V a las rutas culturales del Consejo de Europa. Vamos avanzando ya hacia la parte final de estas sesiones que estamos dedicando a cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. La siguiente contribución e intervención correrá a cargo de Camilo Eduardo Espinosa Díaz, que dedicará la contribución de Europa al desarrollo de la justicia transicional, la Comisión de la Verdad de Colombia en perspectiva comparada. Y para presentarle tenemos con nosotros, y me honra también decirlo, como no, a Natalia Armijos. Ella es directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una de las principales organizaciones iberoamericanas con sede en diferentes países, entre ellos en España y también en la vecina Portugal. Ella ha sido coordinadora general de la Fundación CAGE, coordinadora de proyectos del Centro de Asesoría y Desarrollo Empresarial y Social de la Universidad Técnica Particular de Loja, coordinadora del Sistema Nacional de Aulas Virtuales y coordinadora de Educación y Formación Continua, además de observadora internacional para la OEA en procesos electorales en América Latina. Ha sido además directora y representante permanente de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en el Ecuador y desde octubre del 2018 hasta el 2020 fue directora general de Administración de la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahora tiene este cargo como directora de Cultura de dicha Organización de Estados Iberoamericanos. A mí me gustaría además señalar, porque es reciente, hace muy poquitos años que tenemos contacto con ella, no con la Organización de Estados Iberoamericanos, pero sí me gustaría señalar el gran esfuerzo y el gran trabajo que ha realizado en los últimos años, realmente, pues, especialmente en este campo de las rutas culturales, por el desarrollo de esos convenios y esos proyectos de colaboración, también para poner en marcha y desarrollar lo que son las rutas culturales iberoamericanas. La Organización de Estados Iberoamericanos, gracias al trabajo realizado por Natalia Armijos, es ahora mismo pionera en este campo y seguramente será uno de los proyectos sobre el que tendremos que trabajar mucho en el futuro. Natalia, es un gran placer para nosotros y un gran honor tenerte aquí. La audiencia es toda tuya. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esta introducción tan cálida. La verdad que siempre que vengo a Extremadura, sea acá a Cuacos de Yuste o también al Monasterio de Guadalupe, me siento como en mi casa. Quiero agradecer al director de la Fundación también, a Juan Carlos, que está acá presente, a todos los académicos que han formado parte del jurado de este premio y, lógicamente, a todos los doctorandos que se han dado cita. Enhorabuena primero por haber sido merecedores de este reconocimiento por la Fundación Yuste en un tema tan importante como es la construcción de rutas e itinerarios culturales basados sobre todo en valores que se comparten no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, y que, como bien ha mencionado Miguel Ángel, para nosotros es muy importante el trasladar aquellas experiencias y buenas prácticas que se han hecho acá en Europa respecto a los itinerarios culturales, poderlas compartir en el espacio de América Latina y el Caribe. Estamos en ese trabajo y la Fundación Yuste es un aliado fundamental en este proceso que llevamos adelante. Bueno, quiero entonces ya empezar para dar paso. Antes quiero presentar a Camilo Espinosa Díaz, quien nos va a presentar el trabajo que él ha realizado y que se ha presentado pues también al premio y ha sido reconocido. Es un tema que me llega muchísimo y lo conozco, no tanto a profundidad como me interesaría porque no soy jurista, pero sí, siendo ecuatoriana, he vivido muy de cerca todo lo que ha sido este proceso, este camino hacia la paz que está buscando Colombia desde hace muchísimos años. Camilo Espinosa, pues es colombiano, de Cartagena de Indias, está ahora mismo estudiando en la Universidad Jaume I, está sentado en Salamanca y su trabajo tiene que ver con la contribución de Europa al desarrollo de la justicia transicional, la Comisión de la Verdad de Colombia en perspectiva comparada.
Sin duda es un tema muy desafiante, quiero decirlo, bastante arriesgado también el ponerlo sobre esta mesa de diálogo y relacionarlo lógicamente con el tema de este premio sobre la cultura, el patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos, la integración y la paz. Entonces, lo que pretende Camilo es lógicamente, a base de la experiencia del estudio que ha ido buscando en diferentes fuentes secundarias y artículos científicos sobre la construcción de la paz post-conflictos, poder hacer esta comparación de qué ha aportado toda la experiencia europea para el proceso de construcción de paz en Colombia. Como saben, el conflicto armado que no sé si decir ha vivido o todavía vive Colombia, es un conflicto de 6 décadas que afectó a todo el país, a toda Colombia. Es un conflicto que atravesó toda la institucionalidad y que con el pasar de los años se fue complejizando más, agravando muchísimo más, sobre todo ya por esa presencia tan fuertemente presente como es el narcotráfico en Colombia. Y este conflicto ha dejado más de 450.000 muertos, millones de personas desplazadas, decenas de miles de desaparecidos. La mayoría de estos afectados, lógicamente, son personas de la sociedad civil y de una zona muy concreta en Colombia, que es Antioquia. Y, bueno, se pone lógicamente en marcha todo un proceso de construcción de paz en el año 2005. Se crea también esta Comisión de la Verdad, ¿no?, que es un espacio que ha recibido un apoyo muy importante de toda la comunidad internacional. Es uno de los pocos temas en los que, por ejemplo, se puede decir que están de acuerdo tanto Rusia como Estados Unidos y todos los países que conforman el Consejo de Seguridad, que es un tema que América Latina lógicamente nos ha preocupado muchísimo, nos ha entristecido muchísimo todos estos datos que evidencian la profundidad de la crisis que ha vivido Colombia en todos estos años. Entonces, por todo ello, me parece que el trabajo que nos va a presentar Camilo, pues efectivamente es un reto bastante grande y él va a tratar de responder a 2 preguntas que se hace con esta investigación. La primera tiene que ver con cuáles han sido los aportes de Europa a la trayectoria y praxis de la justicia transicional y, en cuanto a Colombia, qué diferencias y similitudes hay entre la Comisión de la Verdad y los 11 dispositivos que concurrieron para la desactivación de la violencia política en América Latina. Como les mencionaba, pues toda esta investigación se basa principalmente en fuentes primarias que ha recogido Camilo en este tiempo y nos va a mostrar qué es lo que ha pasado, ¿no?, respecto a todos estos mecanismos que se ponen en marcha y que son recogidos dentro de lo que llamamos que es la justicia transicional. También hace un repaso, ¿no?, a todos los conflictos, empezando también por la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y los juicios de Nuremberg en Alemania y Tokio en Japón, que también sienta las bases de lo que es la justicia transicional. Básicamente, este es un concepto y es un proceso, y es muy interesante también en la postura en la que se pone Camilo, luego de ver toda la evolución y los diferentes casos y situaciones que han vivido los países que han tenido conflicto. A él dice que se ubica, ¿no?, en una fase en donde habla que la justicia transicional está constantemente, ¿no?, en evolución y en cambios, ¿no? No es un proceso que, digamos, hay una receta única para que se pueda adoptar en los países que han tenido conflicto, sino que efectivamente pues, es un proceso que
puede tener estas evoluciones. Entonces, también es importante, ¿no?, quiénes son los actores principales que participan en estos procesos, ¿no? Un actor claro es el Estado, y el Estado también, ¿no?, en su momento ubicado por personas que van cambiando a lo largo de ese tiempo, de esa cronología, políticos que están dispuestos a reconocer o no en su momento pues una situación de crisis tan grave, ¿no?, como es el asesinato o la desaparición de personas. Entonces, habla también, ha estudiado también los casos paradigmáticos de América Latina, como son lo sucedido en Argentina, en Brasil y Chile. Y justamente en Argentina, que acabo de volver, acabo de conocer lo que es el Museo de Sitio de Memoria, que se ha inaugurado recientemente en la antigua ESMA, que es la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que ahora en Buenos Aires es un museo de sitio de la memoria de todas las atrocidades que ocurrieron en el periodo de la dictadura cívico-militar de Argentina. Y lógicamente estos espacios de memoria que pues son denominados, los podemos denominar como ese museo de la memoria, que son tan importantes para reconocer, recordar, para no olvidar, pero sobre todo para pensar y garantizar en ese futuro de paz y sobre todo de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. También en el trabajo de Camilo habla, ¿no?, de este museo que también se está construyendo en Colombia para recoger lo que ha sido el drama de todo este conflicto. Ya nos contará él también en qué situación se encuentra el museo, porque realmente no lo conozco, y yo creo que es muy importante saber que Colombia también va a recoger en un espacio toda esta memoria del conflicto armado. Bueno, hay muchísimos datos e información que prefiero en este momento pues darle la palabra a Camilo para que haga la exposición de su investigación y luego pues poder abrir ya el debate y las preguntas del trabajo que nos presenta en esta mañana. Bienvenido, Camilo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Armijo, por la presentación. Tenía muchísimas ganas de conocerle todos estos días y bueno, aprovecho para agradecer a la Fundación, a su presidente, a Juan Carlos, a Miguel, a Carlos, a Nuria, también que me ha ayudado mucho en la parte logística para llegar aquí, también para salir, a los compañeros de la empresa Alexfo, a Susan, que está allá atrás, que nos toma esa foto y salimos todos guapos en esas fotos. A los compañeros de la interpretación también, muchísimas gracias, a la gente del hotel, a la gente de servicios generales. Estamos todos muy agradecidos, muy contentos por todas las atenciones que hemos tenido. Saludo también al comité de expertos, que junto con todos los compañeros estamos muy honrados por sus comentarios, que segurísimo mejoran nuestros trabajos. Y por último, bueno, ha sido un placer compartir esta experiencia con todos ustedes y espero que podamos seguir en contacto todos y ojalá volvernos a vernos en otra oportunidad. Yo antes de empezar quiero hablar un poco de mi trayectoria personal y profesional, que no la puedo desligar de mi trayectoria académica. Como bien mencionaron en la presentación, pues yo soy de una ciudad que se llama Cartagena de Indias, que está ubicada en el Caribe colombiano, en la parte norte. Siempre he trabajado temas asociados con los estudios de paz, de conflictos y desarrollos. También en el ámbito profesional, estuve en el sector público unos 4 o 5 años y también en el privado en una universidad. Ahora tengo la parte del activismo político, la parte exclusivamente de construcción de paz, de solución pacífica de conflictos, un poco abandonada por el tema del doctorado, pero bueno, también hay otras orillas también para hacer el activismo. Lo que hago básicamente es investigación y algo de políticas públicas, de asesorar a los policymakers para que puedan implementar aquellas medidas que puedan ayudarnos a solucionar los conflictos por medios no violentos. Y hace un par de años cofundé una red que los invito para que nos sigan en Instagram, que se llama Red Investiga Paz, la Red de Investigadores Iberoamericanos por la Paz.
en donde trabajamos todos estos temas, cultura de paz, educación para la paz, y hacemos proyectos de cooperación internacional, que de hecho vengo de Cartagena de realizar un proyecto muy bonito con niños migrantes de Venezuela que se encuentran en mi ciudad, en el cual, bueno, a través de donantes, particularmente de aquí de España, bueno, nos brindan los recursos para atender a la población infantil en dos ejes, particularmente salud visual. Se hace para los niños el tamizaje de manera gratuita. Quienes necesiten gafas o lentes, pues se les da también, inclusive las medicinas. Y mientras los niños van esperando a ser atendidos, pues yo voy trabajando con ellos aparte, haciendo talleres. Y esta red, bueno, la fundé con mi colega Erika Tatiana Jiménez Aceros, que aparece ahí en la parte inferior de la pantalla. Dicho esto, ahora sí paso a mi investigación. Mi gran tema es la justicia transicional, que es un tema amplísimo y un tema del cual me apasiona muchísimo, no solo de donde vengo, sino también por la experiencia internacional. Es el tema que trabajo en mi tesis doctoral y que de hecho, sea de paso, lo estoy haciendo por compendio de artículos científicos publicados. Entonces lo que vamos a ver aquí en esta presentación es dos partes. Por un lado, el identificar los aportes y la contribución que ha hecho Europa al desarrollo de la justicia transicional de manera general, porque eso sería para un trabajo en sí específico, pero de manera general. Y por otra parte, ya hacer un doble clic en el caso de Colombia y analizar su Comisión de la Verdad, que recientemente cerró porque entregó sus informes, versus otras 12 comisiones en América Latina, como bien mencionó la doctora Amigo, desde Argentina, Haití, Brasil, Paraguay, Uruguay, en fin, todo lo de Centroamérica. Y bueno, y mirar cómo estos dispositivos conversan entre sí, qué lecciones aprendidas podemos encontrar, qué ha mejorado, qué se puede mejorar, qué hemos aprendido, y qué podemos pensar también a largo plazo de la justicia transicional y lo que puede venir. En cuanto al esquema de la presentación, brevemente hago una introducción más en clave de los objetivos de la investigación que pretendo alcanzar. Paso a las dos preguntas de investigación que ya se mencionaron en la presentación. Unos planteamientos para provocar la discusión en el texto. Abordo la metodología, paso por la pertinencia, es decir, por qué es importante esta investigación, por qué es relevante para el campo de la justicia transicional, qué aportes nos puede dejar. Luego abordo la parte teórica con la justicia transicional, que es en el cual, bueno, yo me sitúo, como digo yo siempre a mis compañeros, un poco en el dark side de la justicia transicional, porque al venir de un país del sur soy bastante crítico con el mainstream de la justicia transicional. Abordo el caso de Colombia para darles a ustedes también contexto y que sepan de qué es lo que estoy hablando y que estemos en la misma página. Luego sigo con las comisiones de la verdad, que son... porque se crean, entre otras cosas, para hablar de unos resultados muy en ciernes y cerrar con unas conclusiones. En cuanto a los resultados, sí quiero dejar la claridad que son iniciales. Bueno, entonces yo en la investigación quiero alcanzar 3 objetivos. El primero es identificar esos aportes de Europa al desarrollo de la justicia transicional. La justicia transicional tiene antecedentes de hace más de 2000 años. De hecho, hay un libro muy famoso en la disciplina de John Elster que se llama Closing the Books, que él encuentra antecedentes en la antigua Grecia, por ejemplo, de purgas internas. Pero bueno, yo me concentro en la parte contemporánea de la justicia transicional, que es antecitos del fin de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ahí es el pistoletazo donde arranca la disciplina. Luego analizo el caso de Colombia y su proyecto y su trayectoria en clave de justicia transicional, es decir, todos los mecanismos, dispositivos que ha utilizado este país para ponerle fin a todos sus siglos de violencia. Particularmente me centro en los últimos 30 años, pero cuando aborde la parte histórica del país, pues se van a dar cuenta que de la independencia hasta la actualidad ha sido una serie de sucesos de violencia. Y por último, bueno, comparar esta Comisión de la Verdad con otras 12 que tuvieron lugar en América Latina, para nombrar rápidamente pues, los países Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Uruguay y Perú. Bueno, con Ecuador tengo una dificultad que le comentaba ahora a la doctora Mijo, que no sé muy bien dónde ubicarla, y bueno, más adelante les voy a contar por qué.
En cuanto a la pregunta de investigación, bueno, son dos preguntas muy sencillas. La primera es cuáles han sido esos aportes de Europa a la teoría y praxis de la justicia transicional, y en el caso de Colombia, que es donde más tengo interés es analizar, es identificar las similitudes y diferencias que hay entre la Comisión de la Verdad y esos 12 dispositivos que tuvieron lugar en América Latina desde la década de los 70 hasta hoy. Y, digamos, como planteamiento de partida es, bueno, considero que Europa y los valores que promueve, que muchos los hemos hablado aquí en el caso de la convocatoria que nos invita en esta oportunidad de los itinerarios culturales, valores como la paz, la dignidad humana, la igualdad, pues han contribuido a la consolidación de la justicia transicional como disciplina. Y en el caso de Colombia, que se ha servido de la experiencia internacional para cumplir con sus obligaciones en materia internacional, específicamente los derechos de las víctimas de verdad, justicia, reparación y de garantía de no repetición. En cuanto a la metodología, es una investigación cualitativa en la cual yo analizo muchísimas fuentes primarias. En primer lugar, el Acuerdo de Paz de 2016. Más adelante lo voy a explicar un poco más detalle, pero para que tengamos un punto de partida, este acuerdo fue el que dio paso a la construcción de la Comisión de la Verdad, el acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Adicionalmente, analizo los informes de la Comisión de la Verdad, son 10 volúmenes, es imposible analizar 10 volúmenes, yo simplemente me concentro en el volumen de hallazgos y recomendaciones y miro estos informes con relación en los informes que se hicieron en estos otros países de América Latina, que dicho sea de paso, algunos de estos países tuvieron más de un informe, como en el caso de Chile, que su primer informe sale a principios de los 90, pero en la década de los 2000 también ha tenido otros informes. Y bueno, con estos informes, bueno, entonces miro cuándo se crea esta comisión, el periodo de funcionamiento de la comisión, si fue creada por un decreto o por una ley, si hubo audiencias públicas o no, qué hechos son los que investiga, qué casos se identifica, cómo se llama el informe final, bajo qué presidente se creó cada uno de estos dispositivos. Entonces, es una comparación en un primer momento descriptiva que pienso ampliar más adelante. Analizo otras fuentes secundarias de prensa análoga y digital, otros artículos científicos, y como referencia tomo una base de datos del proyecto Beyond the Worlds del Instituto Michelsen de Noruega. Es un instituto que trabaja todo el tema de justicia transicional, específicamente comisiones de la verdad, y es liderado por una investigadora que se llama Elin Skar, que es muy tesa en estos temas, pero ellos particularmente trabajan el tema de las recomendaciones. Las comisiones de la verdad producen unos informes y esos informes tienen unas recomendaciones que se le hacen al Estado para disuadir o prevenir que estos hechos de violencia se vuelvan a repetir. Ellos analizan las recomendaciones y miran, bueno, si se han implementado las recomendaciones, cuánto se demoran en implementarse, por qué unas se implementan primero que otras, por qué otras no se implementan, y utilizan una metodología que se llama análisis de supervivencia, que se utiliza en la medicina para saber si un paciente responde o no a un tratamiento, y bueno, ellos traen esta metodología para analizar estas recomendaciones. En cuanto a la pertinencia de la investigación, bueno, yo identifico cinco argumentos. El primero, porque es un tema crítico y relevante para la construcción de sociedades pacíficas y democráticas. En la actualidad tenemos más de 30 conflictos armados activos, la mayoría de ellos ubicados en África, pero hay uno en América Latina que es Colombia. Y tenemos más de 90 situaciones que consideramos tensiones. Es decir, no son propiamente ni guerras civiles, ni secesionistas, ni étnicas, pero que podrían escalar y convertirse en algún tipo de guerra o no, también podría desescalarse también, ¿vale? Esto es información de la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene una escuela de cultura de paz que es buenísima en estos estudios y que también tiene cursos que recomiendo mucho. En segundo lugar, vemos también la variación que ha tenido la justicia transicional en cuanto a tiempo y espacio, que a mí son dos variables que me gusta trabajar mucho porque permite ver las disparidades y que si nos atendemos a lo que ha sucedido en los últimos 40 años, algún dispositivo de justicia transicional se ha aplicado en alrededor de 140 países. Como mencionamos al inicio, Europa con esos juicios de Nuremberg y de Tokio, pues dio ese pistoletazo de salida de la justicia transicional contemporánea, digamos. A partir de ahí fue donde empezamos a teorizar el campo de estudio.
Y en el caso de Colombia, desde el inicio de su vida republicana, ha aplicado desde amnistías, indultos, hasta una constitución, reformas institucionales, purgas al interior de las Fuerzas Armadas, reformas del sector seguridad y defensa, en fin, muchísimas, inclusive, por ejemplo, inversiones en municipios o en regiones que han sido particularmente afectadas por la violencia. Esto se dio, por ejemplo, en los años 50 del siglo pasado, en donde se pensaba que una de las estrategias para combatir la violencia es llevar inversión y particularmente varios servicios públicos, instituciones estatales en estos territorios. Y por último, que la comparación y el análisis, bueno, nos dan una información útil de lo que ha funcionado y lo que no en la implementación de estos procesos. En cuanto a la teoría de la justicia transicional, digamos conceptualmente, también se mencionó en la presentación. A mí me gusta mucho esta definición de Ania Mir, que la plantea como un concepto y un proceso que tiene una serie de instrumentos judiciales y no judiciales. Clásicos judiciales son los tribunales, por ejemplo, los tribunales ad hoc de la ex Yugoslavia o en Ruanda, y no judiciales son comisiones históricas de investigación, entre otras, las comisiones de la verdad, por supuesto. Y estos instrumentos pues, son diseñados para afrontar un pasado donde ha habido una masiva violación de los derechos humanos, inclusive del derecho internacional humanitario, y bueno, ponerlos en contexto. Hay una clasificación que no es, digamos, aceptada de momento dentro del campo de estudio, que es dividir entre casos paradigmáticos y aparadigmáticos las distintas medidas que se han aplicado en los países. Hay muchísimas tipologías. A mí me gusta mucho esta porque saca de la bolsa todo lo que se metía hace 15, 20, 25 años de la justicia transicional. Entonces los casos paradigmáticos vendrían a ser aquellos casos en donde hubo un régimen antiliberal o una dictadura o hubo un conflicto violento. Es decir, de esta dictadura se pasó a un régimen que podríamos calificar como democrático y del conflicto violento se pasó a una situación de posconflicto. Aquí se encuentran la mayoría de los países, no solo de América Latina, sino también de África. Y en los casos aparadigmáticos se tratan de aquellos en donde el conflicto sigue en curso, como el caso de Colombia, que muy bien se cuestionaba la doctora Arbijo, territorios ocupados, hasta hace poco, como el caso de Afganistán, o democracias consolidadas, por ejemplo, Alemania, Canadá, Noruega, Suecia, que tienen comisiones de la verdad. En el caso de Canadá, por ejemplo, crearon una comisión de la verdad para revisar las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Muchas de estas personas ingresaron a unas escuelas en donde se les hacía un proceso de asimilación cultural y bueno, se descubrió hasta hace un par de años que había muchos cuerpos enterrados en estas escuelas, que de hecho hasta hace 2 o 3 años hubo unas quemas de iglesias y unas pintadas incluso a las estatuas de la reina. Entonces estos casos paradigmáticos trascienden un poco la conceptualización de la justicia transicional. Como dije, Noruega también creó una comisión de la verdad para el caso de la tribu Sami y un problema que hubo de colonialismo con Groenlandia, Suecia también, en fin. Estados Unidos también, yo participo de unas mesas que se crearon en Estados Unidos para mirar el tema de la esclavitud y bueno, ahí también hay unas pretensiones y expectativas que se generan para las víctimas. Entonces la justicia transicional busca reconocer qué fue lo que sucedió en el pasado y bueno, que se rindan cuentas de lo que sucedió para que no vuelvan a suceder. Y yo pongo aquí garantizar entre comillas porque no necesariamente que se aplique o no justicia transicional quiere decir que va a tener un efecto positivo o no. De hecho, estas medidas, como nos dice Ania Mir, es que pueden acelerar, fortalecer o debilitar los procesos de cambio. Y aquí, bueno, yo hago una reflexión de que la justicia transicional no es neutra, a pesar de que se presenta ante nosotros mismos de esa manera, sino que es una construcción política en donde diversos actores, personas, individuos, grupos, al tener más poder que otros, pueden imponer sus agendas y sus intereses. Y estas medidas, bueno, lo que hacen son delegitimar el sistema político anterior y contribuir al Estado de Derecho. En justicia transicional, dentro de la jerga que se usa en el campo académico, se habla mucho de que mira hacia adelante, que es forward looking.
Pero en el caso de las comisiones de la verdad, tiene esta doble dualidad, o sea, no solo miran hacia adelante, sino también miran particularmente hacia atrás. Yo considero que el paradigma actual de la justicia transicional es un paradigma dominante, bueno, que se ha caracterizado por lo que les he explicado, y yo creo que este paradigma ha sido influenciado como proceso por la trayectoria que tomó particularmente desde Europa. De hecho, Unai habló ayer de la creación de cómo crearon estas instituciones en Bretton Woods, del Banco para la Recuperación de Europa, que ahora se llama el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que bueno, eso fue fallido hasta hace unos pocos años, y el Fondo Monetario Internacional. Y particularmente, bueno, Naciones Unidas con sus directrices y más adelante con el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, pues influyeron en la forma en que la vemos hoy en día. Y como concepto está el tema occidental de la paz liberal y el concepto de justicia, de rol de justicia con equidad. El concepto como tal ha recibido, este paradigma ha recibido muchísimas críticas, tanto de países del norte como del sur, particularmente dos temas. El primero es que ha estado dominado más por la práctica que por la teoría, que yo esta crítica la entiendo también porque nosotros cuando hacemos investigación social siempre tendemos a alejarnos un poco del objeto que estamos investigando, y ahí la práctica suele estar más adelante que la teoría. Pero una que sí me parece muy importante es la estandarización, es decir, una vez que se termina un conflicto violento, se propone una lista de chequeo, es decir, debe tener un tribunal, debe tener una comisión de la verdad, debe revisarse el tema de las Fuerzas Armadas, la doctrina, que no necesariamente implica que esto deba hacerse y aplicarse en diversos contextos. Por eso a mí me gusta mucho pensar la justicia transicional como un concepto itinerante, o sea, que está en constante movimiento y transformación y que varía de acuerdo a tiempo y espacio. Hay un texto canon de la justicia transicional de Ruth Teitel que ella determina que hay unas fases del desarrollo de la justicia transicional. No lo determina y no lo presenta como una historiografía, sino como una genealogía de la justicia transicional, y nos habla de tres fases. La primera es que inicia a final de la Segunda Guerra Mundial y termina con el inicio de la Guerra Fría, y bueno, donde se caracterizó por los juicios, las sanciones y mucha cooperación interestatal, pero con poca o casi nada, de hecho, comisiones de la verdad. Luego viene una segunda fase que coincidió con la tercera ola de democratización, particularmente en América Latina, y aquí se introducen otros elementos para darle respuestas legales adicionales, y se incluyen el discurso de la verdad y de la justicia, siendo la reconciliación un resultado deseado. Y aquí también encontramos la diversificación de mecanismos para hacer justicia, como en las comisiones de la verdad. La tercera fase es la que vivimos en parte de la actualidad, que es un componente ya establecido, mainstream, y de hecho ya las discusiones antes de que se termine el conflicto ya se está proponiendo, bueno, qué es lo que se va a hacer, como en el caso de Ucrania, ya se está pensando si va a haber o no un tribunal, si va a haber una comisión de investigación o no, qué va a pasar con la Corte Penal Internacional, en fin, ya hay toda una discusión inclusive antes de que el conflicto haya terminado. Y una característica importante de esta tercera fase es que integra procesos locales y tradicionales, es decir, integra los saberes populares, los saberes de los pueblos indígenas o de las comunidades étnicas, en el caso de Colombia, comunidades negras, por ejemplo, raizales y palenqueras, los incorpora a estos procesos de reconciliación. Y ya hay otra serie de académicos que ya empieza a hablar de una cuarta fase que se da concretamente en contextos de no tradición, como mencionaba ahorita, Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, Suecia, y bueno, la lista sigue. Volviendo al tema de los casos paradigmáticos, bueno, vimos el tema de régimen antidemocrático o no democrático, o de una guerra a una situación de posconflicto, y digamos que estos fueron los casos sobre los cuales se teorizó inicialmente la justicia transicional, que ha ido evolucionando muchísimo y ahora es un campo bastante interdisciplinar. Y bueno, lo que vemos son estados en transición, donde inclusive los antiguos perpetradores hicieron parte de esos procesos de transición, específicamente en los años 70, porque básicamente lo que se buscaba garantizar era el Estado de Derecho, que no existiera una ruptura, digamos, amplia.
Mientras que los aparadigmáticos, como decía, el conflicto continúa, se dan territorios ocupados, en estados frágiles. A mí la categoría de estados frágiles, estados fallidos, estados colapsados, no me gusta muchísimo porque me parece que es una categoría creada desde el norte para los países del sur, entonces no la utilizo mucho, pero sé que tiene bastante trayectoria y respeto muchísimo eso. Y los objetivos que consiguen estos casos, bueno, son muy antiguos y estamos todavía por definir, bueno, qué es lo que va a pasar con este tipo de comisiones que se crean en all democracies, como decimos. Aquí para comparar, bueno, yo creo que los casos típicos están bastante claros, Argentina, Perú, Ruanda, mientras que los casos aparadigmáticos lo que vemos son bastantes cambios. Por ejemplo, en la expansión geográfica, exportamos estos casos de América Latina a África y posteriormente a Oriente Medio, Oceanía y el norte de Europa. Cambiamos del contexto de postdictadura a posconflicto a conflictos en curso o viejas democracias. Cambiamos también la aplicabilidad, no solo violencia física directa, sino formas no físicas de sufrimiento como discriminación social, la justicia social en Estados Unidos, y que no se da en contextos exclusivos de transición. Y aquí yo ubico a Colombia, y más adelante voy a explicar por qué. En el caso de Colombia, bueno, los carazones son los colores de la bandera de Colombia, que no encontré el emoji. Y muy rápidamente del contexto, bueno, Colombia es fruto de una guerra de independencia, bueno, que se creó la Gran Colombia y bueno, el vuelo se fue escindiendo en diversos países, Ecuador, Venezuela, Panamá, entre otros. Y luego de la independencia, bueno, hubo la reconquista y otra vez la reindependencia en el 21, que de hecho creo que el último barco que salió fue de Cartagena de Indias. Eso me lo dijo un profesor. A partir de ahí hubo 9 guerras civiles entre el siglo XIX y el siglo XX. La última guerra civil, que se llamó la Guerra de los 1000 días, pues pone fin al siglo XIX y al siglo XX. Y digamos que uno de esos bandos ganadores fue el que se quedó gobernando hasta los años 30. Los dos bandos que se enfrentaron, que se siguieron enfrentando hasta mediados del siglo XX, tenían la particularidad que cada una de estas guerras, una vez ganaba, imponía su constitución y su forma de ver el mundo, y luego el bando que ganaba ponía la suya. Entonces, a estas constituciones en Colombia les llamamos cartas de batalla, que nacían con un pecado original porque excluían al otro. Adicionalmente, bueno, Colombia tuvo incidentes internacionales con Ecuador, con Perú, y participó de la guerra de Corea, pero eso ya fue a mediados del siglo XX. Como les digo, este bando ganador estuvo hasta 1930, bueno, para poder estar ahí tuvo que hacer concesiones con el bando perdedor, reformas constitucionales, y a partir de ahí hay un cambio, que el bando que había perdido esa última guerra entra al poder y a mediados del siglo XX, bueno, se da la violencia bipartidista que termina con un breve periodo de dictadura. Esta dictadura se pone fin con un hecho que se conoce en la historia nacional como el Frente Nacional, que de hecho los dos acuerdos para firmar ese Frente Nacional se firmaron aquí en España. Uno es el Pacto de Benidorm, en donde básicamente estos dos bandos que se enfrentaban se sentaron y se dijeron, bueno, tenemos la culpa de lo que ha pasado en los últimos años en el país, vamos a gobernar, usted gobierna 4 años, yo gobierno 4 años, así durante 16 años, y nos repartimos el aparato burocrático equitativamente. Y eso fue lo que sucedió y en la práctica fue por 20 años, hasta el 78. En los años 60 es donde se crean en Colombia lo que llamamos las primeras guerrillas de primera generación, pues la FARC, el ELN y el EPL. La FARC fue la que firmó el acuerdo hace poco y el ELN es el que está ahora intentando hacer un diálogo. Y Colombia, bueno, se suma a todo ese movimiento guerrillero, bueno, que inició en Cuba y que, bueno, que se inspiró atrás con la Revolución China. Y cuando parecía como que ese fuego de rebeldes se estaba extinguiendo, bueno, pasó lo de Chile con Salvador Allende y luego los sandinistas en el 79 en Nicaragua. Más adelante, bueno, se fundaron otras guerrillas de segunda generación, de corte más urbano, como el M-19, o de corte indigenista, como el Quintín Lame. Y a todo ese proceso, a todo ese cóctel de violencia, pues se suma el tema del narcotráfico, que ya también se mencionó inicialmente con el tráfico de marihuana y más adelante con el de cocaína, que persiste en la actualidad. Y grupos paramilitares, mal llamados grupos de autodefensas.
En el caso de Colombia, yo lo ubico como un caso paradigmático porque es un conflicto que sigue en curso. De hecho, ha sido teorizado como un caso donde ha habido justicia transicional, sin una transición propiamente dicha. Ha aplicado diversos dispositivos, como lo he mencionado, desde amnistías e indultos, desde 1820 hasta acuerdos parciales con diversas organizaciones armadas, que aquí, si no estoy mal, hay un cuadro resumen de los acuerdos que ha firmado el país con todos estos movimientos armados. Yo, para no extenderme en esta parte, resaltaría los últimos, que es el acuerdo con los paramilitares entre 2013 y 2016 y el de las FARC en 2016, donde si vemos la cifra de desmovilizados, es decir, de mujeres y hombres que dejaron sus armas, suma más de 40.000. O sea que eso es un número bastante significativo de personas que empuñaron un fusil, personas directas, porque también había comandos urbanos y redes de apoyo. Y frente a estos dos acuerdos, si quieren ahondar más, tengo este artículo que está abierto y gratuito comparando estos dos procesos para quien lo quiera profundizar, que fue en coautoría con el profesor Jerónimo Ríos de la Universidad Complutense de Madrid. Y en el caso de la historia de la justicia transicional, yo me concentro en los últimos años. Y bueno, me metí en una conversación que no me llamaron, que eso fue hace ya un par de años. En el ámbito académico se preguntó, bueno, ¿a partir de cuándo podemos hablar de justicia transicional en Colombia? Y alguien sugirió que desde el 2005, con el proceso de los paramilitares. Y el argumento es que un instrumento de justicia transicional debe cumplir con dos elementos, uno político y uno jurídico. El político, bueno, la transición, un cambio, y el jurídico, que se debe resarcir a las víctimas. Y en el caso de los paramilitares, se cumple eso, ¿vale? El argumento a mí, en una parte, me parece bastante sólido. En el elemento político creo que se cae porque no hay una transición propiamente dicha en Colombia, pero creo que se ajusta a esa visión mainstream de la justicia transicional que no... digamos que pienso que hay que matizarla un poco, y mi interés no ha sido establecer, digamos, una fecha como tal de decir a partir de cuándo, porque si fuese así tendríamos que irnos muchísimo atrás en la historia, como vimos que hubo amnistías, por ejemplo, en el siglo XIX, sino que en el elemento contemporáneo podríamos hablar de tres nudos de la justicia transicional. El primero de ellos con una constitución que se creó en 1991, que reemplazó la centenaria de 1886, una constitución antiquísima y que generó un cierre institucional, era muy difícil de modificar y que en general no representaba la Colombia moderna, y los dos acuerdos de paz con los procesos con los paramilitares y las FARC. Frente a eso también tengo, si quieren profundizar, tengo otros 3 artículos publicados, están abiertos y gratuitos, y bueno, sería un gusto para mí que me lean y que me comenten. Frente al tema de las comisiones de la verdad, rápidamente, son organismos de investigación sin poderes procesales. Su función principal es revelar qué fue lo que pasó y emitir una serie de recomendaciones. Se inscriben dentro de estos mecanismos de rendición de cuentas, que hay otros elementos como los procesos penales, las comisiones históricas, las comisiones de investigación. Y bueno, que todo esto contribuye al reconocimiento y a la dignificación de las víctimas principalmente. Antecedentes, encontré comisiones de investigación en Inglaterra, y digamos la primera, y ahí pongo un asterisco, ahora voy a explicar por qué. La primera que se creó en el mundo aparentemente fue en Uganda en el 74, donde se investigó los crímenes del régimen de Idi Amin, pero en el 71 se creó una en Bangladesh, aunque es considerada una comisión de investigación, no una comisión de la verdad. Y bueno, de ahí surgieron una serie de comisiones, que tal vez la más conocida o que la que popularizó el dispositivo fue la Comisión de Sudáfrica, aunque este modelo como tal fue desarrollado y perfeccionado en América Latina y luego se llevó a otras latitudes. En el caso de América Latina hay 13 comisiones oficiales, 5 alternativas en 13 países desde la década de 1970, hay que corregir esa fecha. Y a nivel mundial, dependiendo cómo se definan y cómo se cuenten, puede haber entre 50 y 100 en el mundo. ¿Qué hace una comisión de la verdad? Se enfoca en el pasado, no se centra en un evento en específico, sino que intenta mirar el panorama general de ciertos abusos a los derechos humanos y al VIH,
Es temporal, trabaja en unos años definidos, investiga también unos años definidos y una vez presenta su informe deja de existir. Está investido de algún tipo de autoridad. De hecho, todos estos dispositivos, si nos ponemos a pensar, son estadocéntricos, puro y duro, en donde ahí la sociedad civil tiene una parte de presión en la parte de los inputs, pero lo que termina saliendo siempre está más influido por el tema institucional. La Comisión de la Verdad de Colombia, bueno, nace del Acuerdo de Paz con la FARC, que es una entidad estatal. Traje la misión, pero no lo vamos a leer porque se nos hace largo, pero es básicamente mirar qué fue lo que pasó, satisfacer los derechos de las víctimas, emitir un informe y bueno, hacer un amplio reconocimiento de los hechos e identificar los actores también que participaron de las hostilidades. Fue un dispositivo temporal y extrajudicial, que también hay que decir que las comisiones de la verdad no operan en el vacío, sino que también van acompañadas de otra serie de mecanismos, de instituciones. En el caso de Colombia, trabaja paralelo a un sistema que funciona en la actualidad, que está compuesto por un tribunal, que es el tribunal que está juzgando ahora mismo a los máximos responsables, tanto de las FARC como agentes del Estado, y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es una unidad que trabaja para encontrar los restos de las personas que fallecieron en este hecho trágico. Tuvo un periodo de 3 años que fue extendido por 7 meses más por la pandemia y un periodo previo de 6 meses. Estuvo integrado por 11 personas de distintas trayectorias y experticias y siguió un poco el modelo de Sudáfrica, en el sentido de que el presidente de la comisión fue un sacerdote jesuita. Y esto también en otras comisiones de América Latina, en el caso de Paraguay, por ejemplo, también tuvo un sacerdote. El informe final, como conté, son un tocho de como de 10 volúmenes. Yo en realidad solo me enfoco, como dije al inicio, en la parte de hallazgos y de recomendaciones, y abordo muchísimos temas. Yo resalto aquí en negrilla el tema de mujeres LGTBI y étnico, que ya se había utilizado en otras comisiones, pero en el tema del exilio es una novedad de esta comisión. Colombia tiene exiliados en más de 23 países y ha sido una violencia invisibilizada durante muchísimos años y se trajo a colación en esta ocasión. El trabajo fue amplísimo, se entrevistaron muchísima gente, pero algo que me parece interesante es que participaron de manera voluntaria 5 expresidentes, que yo creo que también aquí hay una ventana interesante para investigar, y es, cómo es esa participación de expresidentes en este tipo de comisiones, si instrumentalizan estos dispositivos. Incluso participó un expresidente que ha sido bastante crítico de lo que ha pasado en los últimos años en el país. En términos de hallazgos de la comisión, encontró, me tocó el corazón esta frase de la comisión, es cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe. Y la comisión, en resumidas cuentas, encontró 11 cosas. Primero, una Colombia herida, fragmentada. Segundo, que la política ha sido utilizada como articulador y potenciador de la violencia. Muchas élites políticas del país utilizaron a los grupos armados para quitar de la competencia electoral a sus competidores más inmediatos. Muchísimas violencias, violaciones a los derechos humanos, que esto es un poco doloroso para mí hablar de estas cifras. Tema de la insurgencia, que aparentemente se crearon para solucionar los problemas estructurales que había en el país, pero lo que hicieron fue acrecentarlos. El paramilitarismo y el narcotráfico, se sumaron a ese cóctel y eso hizo que esa llama de la violencia se avivara más. Se recomienda cambiar el modelo de seguridad, es decir, esta idea del enemigo interno, que eso viene de Estados Unidos, de todo el proceso de combate del comunismo que hubo en América Latina, el Plan Lazo, entre otras cosas. La impunidad ha sido un factor de persistencia, un imperativo ético que es conseguir la paz territorial, analizar el tema de la relación entre cultura y conflicto armado, es decir, que en Colombia todavía no hay un nosotros, sino como un ellos y un nosotros. Y que reconocer responsabilidades permitió humanizar al contrario y romper la narrativa entre buenos y malos. Las recomendaciones, si no estoy mal, creo que son 8 recomendaciones que hace la comisión. Es muy directa frente a lo que considera que es lo que debe hacer el país para solucionar parte de sus problemas. Por ejemplo, en la parte de construcción de paz se propone crear un ministerio para la paz. En tema de víctimas, seguir con el reconocimiento, con la atención, con la reparación. Y en cuanto al museo, el museo está en su parte física,
Y lo que hay ahora son, hay una exposición y esa exposición está ahora puesta en prueba. Y bueno, la idea es que la gente va, mira y opina a ver si tiene una buena aceptación esa exposición. Democracia, obviamente, ampliar la participación. El tema del narcotráfico, pues superar esa visión del prohibicionismo, y esto, bueno, implica una agenda internacional. Impunidad. Se recomienda, por ejemplo, investigar a los terceros civiles. Cuando se hizo el acuerdo de paz, los terceros civiles hacían parte de la investigación. Sin embargo, cuando se tramitó eso en el Congreso, los terceros fueron sacados. Entonces se invita a que se investiguen también terratenientes, empresarios, ganaderos, en fin, gente que haya podido tener incidencia o no, que también hay que presumir de la asunción de inocencia de estas personas. El tema de la seguridad, bueno, tener una nueva visión que vaya más allá de la securitización de las relaciones humanas, revisar la doctrina, paz territorial, transformaciones culturales y, bueno, el legado que deja la comisión, que es bastante amplio y que se invita a dejarlo. Y en cuanto a los resultados, como digo al inicio, es en ciernes. Esto es más o menos como se ve el Excel, de donde voy llenando con esos informes, el de Argentina, viendo, bueno, cuando se creó, en qué fue el periodo de investigación. Entonces, bueno, no sé. ¿Cuándo se creó? ¿Qué son los hechos que investiga? Bueno, ¿durante qué presidencia? ¿Qué casos se identifica? ¿Si hubo audiencias públicas o no? ¿El nombre del informe? ¿Cuándo se publica este informe? Digamos, esta información a manera descriptiva para mirar y hacer para el estado de la investigación actual, una descripción, una comparación descriptiva. Y así por cada uno de los 12 países de América Latina. Y bueno, lo que podemos ver es que estos 12 dispositivos produjeron muchísimos informes, más de 15 informes. Varios países repitieron informes, también por presiones de la sociedad civil. Algunos de estos informes no han sido reconocidos y no han sido difundidos ampliamente en cada uno de estos territorios. Y lo que podemos ver es una clasificación, digamos, bastante básica de los casos de dictadura: Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Uruguay, Paraguay y Haití. Guerra civil en Centroamérica con El Salvador y Guatemala. Que el caso de Guatemala es muy interesante si lo comparamos con el caso de Colombia. Guatemala, todo el movimiento guerrillero se unió para hacer la negociación y en cambio de Colombia ha sido cada grupo individual haciendo su propio acuerdo. Conflicto armado Perú y Colombia, y la parte gris es Ecuador, que me cuesta un poco ubicarlo, o sea, porque en Ecuador se crea esta comisión en 2007 durante el gobierno de Rafael Correa y se establece un periodo de investigación de 1984 al 2008. Pero en su artículo 2 señala básicamente la investigación del periodo de León Febres Cordero, que aparentemente hubo abuso de poder y algunas violaciones a los derechos humanos, pero ahí se me dificulta un poco de cómo ubicarlo. Y bueno, volviendo a esta clasificación de casos paradigmáticos a paradigmáticos, bueno, casi todos son paradigmáticos, saliéndose un poco de la línea Colombia. Y bueno, y que Ecuador, que estoy ahí viendo a ver cómo lo ubico. Y vemos también que en el caso de Colombia, Salvador y Guatemala, estas comisiones nacen de un acuerdo derivado entre las partes que estuvieron en las hostilidades, y el resto surge de un decreto o ley presidencial. Para cerrar, bueno, vimos que todos son iniciativas estatales de contextos sociales y políticos bastante diversos, unos derivados de dictadura, otros de guerras civiles o de conflictos armados. Colombia es un conflicto vigente, todavía hay otras situaciones de violencia y otros factores generadores de violencia, pero es importante que en el caso de Colombia se visibilizan otras violencias ligados, por ejemplo, a la tercera generación de los derechos humanos, por ejemplo, afectaciones al medio ambiente, afectaciones a los ríos. También se contempla ahí en la Comisión de la Verdad, la afectación de un río puede afectar el abastecimiento de alimentos o de sustento económico a poblaciones que se encuentran en las riberas o en las cuencas de los ríos. La Comisión de la Verdad, bueno, se suma a ese amplio esfuerzo que ha hecho el país para terminar su conflicto armado contemporáneo, pero también de tiempo atrás con todas sus violencias.
Y una parte importante también ha sido la participación de la sociedad civil y de los agentes estatales, en este caso de expresidentes, en las comisiones de la verdad. Entonces yo lo dejo por aquí y bueno, estoy a toda su disposición para preguntas, así que muchísimas gracias por escucharme. Camilo, por tu exposición. Como pueden ver, realmente es un tema súper amplio, con muchos pilares, muchos vectores que confluyen en un conflicto de difícil solución, a pesar de que se ha firmado esa paz y que el año pasado la Comisión de la Verdad efectivamente entregó ya ese informe final titulado «Hay futuro si hay verdad». Sí, que yo creo que es un título que resume claramente lo que todas las comisiones de la verdad buscan en estas situaciones. Pero también es verdad que los diferentes miembros que incluyeron esta comisión como que se quedaron también con ese sabor amargo y dulce de que el conflicto ha seguido, y por una situación fundamental, ¿no? Porque se trabajó arduamente en poder convencer, ¿no?, de que las guerrillas dejen las armas, pero hubieron disidentes, ¿no? Hubieron disidentes que pasaron a ocupar esos espacios, y que estos disidentes de guerrillas, principalmente, bueno, tanto las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, estaban vinculados al narcotráfico, ¿no? Y es ahí donde se enrosca más el problema de no llegar a la superación completa de lo que es este problema. Y también eso vinculado a los asesinatos que se han dado estos últimos años de líderes indígenas que también eran exguerrilleros o que pertenecían a estas comunidades de zonas rurales, principalmente, ¿no?, de la montaña colombiana, que fueron asesinados de manera sistemática, y en donde parte de estas políticas de recuperación de espacios y de personas trataba de darles otra alternativa a su producción, a sus proyectos productivos de vida, para que dejaran la producción de la coca y pasar a otro tipo de sembríos en estas zonas, y eso pues ha resultado ser bastante complicado, ¿no? Entonces, como mencionaba bien Camilo, que en La Habana se firma este acuerdo, ¿no?, entre dos ejércitos principalmente, pero también el país ha quedado dividido, ¿no? Y es muy interesante saber qué pasa también con la sociedad civil actualmente en Colombia, qué opinan al respecto. Y hay una serie, ¿no?, de resultados de lo que es los resultados de la Comisión de la Verdad, y algo muy significativo en la entrega del informe, pues lógicamente la presencia de expresidentes, como ha mencionado Camilo, la ausencia del anterior presidente Duque. Pero de todos ellos tal vez es importante reconocer el valor que tuvo el expresidente José Manuel Santos en reconocer y pedir disculpas, ¿no?, pedir perdón a todas las víctimas. Además, cuando él fue uno de los actores principales también de un tema bastante duro, que fueron, ¿cómo se llaman?, los falsos positivos, ¿no?, que también es otro tema que entra fuertemente en la investigación. Entonces, bueno, yo tengo una serie de inquietudes, pero me gustaría más bien dar paso a las inquietudes que se pueden recoger ahora en esta mesa, y que sean pues aportes para la investigación de Camilo, para su tesis y documento final, informe final, que puedan aportar y de pronto identificar con mayor claridad cuáles son esas conclusiones que dan respuesta a las preguntas que él se plantea, ¿no?, de la experiencia europea, cómo se aporta, y concretamente tal vez cuáles de estos casos europeos se los puede tomar como un ejemplo a seguir o como un aporte muy concreto al caso de Colombia. Así que dejo la palabra para que alguien la tome. Muchísimas gracias, Natalia. Javier ha levantado la mano en primer lugar, por favor.
Camilo, te felicito por tu trabajo, por la forma en la que la has presentado. Tenía muchas ganas de ver tu ponencia desde el primer día que hablamos, desde el martes por la tarde, cuando fue la primera vez que hablé contigo. Además, te felicito no solamente por tu trabajo y por cómo lo has presentado, sino por la pasión que se percibe detrás de tu trabajo, por la pasión tuya personal a la hora de buscar información. Creo que es bastante constatable que tienes pasión en lo que haces. Yo creo que es un requisito sine qua non para llevar a cabo un doctorado. No solamente te felicito a ti por tu pasión, sino en general al resto de colegas, porque se percibe una gran pasión en lo que hacéis y es digno de visualizar. Dicho esto, una pregunta muy concreta. A mí me queda muy de cerca el caso de El Salvador porque he trabajado en El Salvador manejando proyectos de cooperación al desarrollo. Y ha mencionado en una de las primeras diapositivas la importancia del espacio y el tiempo. Mi pregunta es, el conflicto armado, bueno, lo has denominado guerra civil en El Salvador, entre el 80 y el 91, provocó, o tal y como finalizó, provocó que el Frente Farabundo Martí tuviera una presencia legislativa de poder político fuerte, llegando a gobernar el país entre el año 2009 y 2019. De hecho, Bukele es un producto del partido Frente Farabundo Martí. Mi pregunta es, por el periodo, aparte de las particularidades de El Salvador, pero por el periodo en el que el proceso de pacificación en El Salvador se llevó a cabo, ¿ha tenido una importancia para que Frente Farabundo Martí fuera capaz de aglutinar esa capacidad de respaldo electoral a diferencia de la FARC en Colombia? Y una segunda pregunta que, bueno, si te apetece responderla, si tienes tiempo y si tienes la información pertinente, es las semejanzas y las diferencias con el caso de Perú y Sendero Luminoso. Muchas gracias. ¿Quieres responder directamente o pasamos a varias preguntas o comentarios? ¿Cómo te sientes? No, respondamos de una vez para que no se quede en el aire. Bueno, en el caso de El Salvador, es bastante interesante mirarlo en perspectiva de Colombia. Si te pones a mirar en los procesos de justicia transicional, hay que ofrecer un incentivo a un grupo armado para poder dejar las armas. O sea, un grupo armado no va a dejar las armas para ir a la cárcel, aunque muchos querríamos eso, ¿no? Y no solo de los grupos armados, sino también de los agentes estatales y de los terceros civiles que participaron de la guerra. Entonces, este incentivo y esta promesa de participar del juego democrático implica la creación de partidos políticos, que has mencionado una parte muy importante, y es que este frente en El Salvador sí ha tenido muchísima fuerza y ha llegado a instituciones de poder, y en el caso de las FARC, su creación como partido político desde el inicio número 1 ha pesado en menos 50.000 votos, por decirte así. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales tuvo una votación bajísima, casi que ni alcanza el umbral electoral. Y de hecho para las votaciones de Senado y Cámara no alcanzó, por ejemplo. El acuerdo, en el caso específico de las FARC, les garantizó por 8 años presencia, tanto en Cámara Alta como Cámara Baja, de 5 sillones en el Senado. Y esto va a ser un problema porque ningún partido político va a querer cargar con el lastre de introducir a este partido de las FARC, porque así como va a desaparecer, lo cual es una pena, porque ellos representan pues, los intereses de su base de tropa. Y bueno, y esto, como te digo, nos muestra las disparidades de espacio y tiempo en la justicia transicional. Si vemos que en el caso de Salvador la experiencia ha sido, digamos, en términos de participación y de acceso a cargos de elección popular, pero en Colombia no. Y bueno, todo eso depende de los contextos y de cada una de las características. Y en el caso de Perú y Sendero Luminoso, ahí también tenía la duda de dónde poner a Perú. Sí hay un conflicto armado, pero todavía existen reductos de Sendero Luminoso, que se encuentran en algunas regiones periféricas del Perú, pero digamos que es un conflicto que uno podría decir o es un conflicto de baja intensidad o un conflicto congelado, como en el caso de las dos Coreas, que es un conflicto no acabado, un conflicto congelado, hubo un armisticio, pero eso está ahí. Pero en el caso de Sendero Luminoso, bueno, con toda esta captura de Abimael Guzmán y todo lo que pasó, pues casi que eso terminó. Eso es lo que tengo para decirte. Sí, Teresa Freixes. Sí, me ha gustado mucho este trabajo,
que, aunque parezca que no, me toca bastante de cerca por diferentes circunstancias de mi vida, que es bastante azarosa. Entonces, no lo digo porque tema de sendero, he vivido en Perú, y luego, pero me voy a ir a otra cosa. Y es lo siguiente, claro, la justicia transicional busca evidentemente una paz, pero al mismo tiempo también busca una justicia desde el punto de vista procedimental. Muchas veces hay juicios, es decir, se acaban juicios. Yo he tenido la experiencia de trabajar en la comisión de juristas que puso en marcha, que preparó el reglamento de la Corte ad hoc sobre la antigua Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional. Y has citado, teníamos un problema que tú has citado, pero que quizás no hay mucha conciencia de ello. Los únicos precedentes de que disponíamos entonces eran los tribunales de Nuremberg y de Tokio. Y no nos gustaban en absoluto los reglamentos de funcionamiento de esos tribunales, porque si analizábamos lo que sucedió en esos juicios a la luz de lo que podía ser la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 6 del convenio se violaba por todas partes. Con lo cual nos preocupó mucho poder hacer un reglamento que permitiera en su momento fundamentar condenas a los responsables, pero con todas las garantías debidas. Es decir, que no se pudiera acusar a estas cortes de hacer juicios políticos. Te lo digo porque quizás te pueda dar también un poquito de información a este respecto, porque evidentemente fueron importantes los juicios de Nuremberg y de Tokio, pero desde el punto de vista de las garantías procesales dejaban mucho que desear. Y eso nos preocupó muchísimo y tuvimos que hacer un trabajo muy serio ahí para poder dotar a los nuevos tribunales en los que se han residenciado distintos casos, pues suficientes garantías. Claro, ¿eso qué significa? Que reduces evidentemente el número de personas que finalmente son encausadas y condenadas. Porque si tienes que tener en cuenta todas las garantías, en el momento en que pierdes elementos probatorios, pues ya se te ha ido el caso de las manos. Pero retrospectivamente y hablándolo con personas que trabajamos en aquellos años, nos pareció que era una contribución importante pensar que incluso los peores criminales tienen derecho a la defensa y que por lo tanto era muy importante este tema de las garantías. Pero vamos, tu trabajo lo encuentro muy bonito. Por cierto, conozco a Jerónimo. Ah, ok. Sí, hemos trabajado. Trabajamos juntos, pero no nos hemos visto personalmente nunca. Pues, sí, muy, muy buen investigador. Sí, no, buenísimo, sobre todo de Colombia. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Vale. Te quiero contar las dos experiencias de Colombia, que en una de las diapositivas mencionaba que había 3 nudos. Y los 2 últimos nudos era el caso de los paramilitares con el caso de las FARC. El caso de los paramilitares se conoce como de justicia y paz. Y este caso, como se pensó y como se diseñó, fue para, digamos, investigar caso a caso a cada uno de las personas que hicieron parte de estos grupos de autodefensas. ¿Qué sucedió? El sistema colapsó. O sea, más de 30.000 personas, entonces el sistema colapsó y de hecho todavía hay personas en juicio, personas que todavía se llaman. Y eso fue una experiencia aprendida para el caso ahora de la FARC. Ahora este tribunal lo que investiga no es investigar uno a uno, sino unos casos que ellos le llaman macrocasos de unos patrones de violencia. Entonces hay casos de mujeres, casos de niños, casos de persecución política, y no se juzga uno a uno, sino a los máximos responsables. Digamos que ahí ya, o mandos medios, ya la base de la tropa sí tiene otra, digamos, en términos de cadena de mando, la responsabilidad es muy diferente. ¿Vale? Muchas gracias. Estefanía, por favor. Bueno, Camilo, en primer lugar, felicitarte por la estupenda ponencia, me ha encantado. Y como ha dicho la profesora Teresa Freixas, también me toca particularmente porque viví y estudié mucho tiempo en México. Y
sucedió lo de los 43 estudiantes muertos de Ayotzinapa y entre otros pues había gente afectada, pues muy querida mía. Tanto me afectó o conmocionó el caso de México que ahí fue, esto es algo personal, pero bueno, lo digo para que, donde empecé a escribir poesía. Mi primer poema publicado está dedicado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El caso, una duda que yo tenía, que yo escuchándote, no sé, no me gustaría irme de aquí sin hacértela. ¿Cómo lo incluye desde una perspectiva antropológica el dolor? ¿O cómo la metodología sobre el dolor? ¿O la capacidad del perdón? ¿O cómo reconstruir después de todo eso? Y otra cuestión que, perdonad, porque igual lo que voy a decir es una tontería, pero también se me ha ocurrido, y lo digo desde la inocencia, China, el caso de China, ¿qué caso sería? ¿Paradigmático a paradigmático? ¿Dónde estaría? Porque realmente, que también he vivido ahí, hay un control increíble y se violan, aunque no de una manera explícita quizás, derechos humanos. Creo que sí, que eso, eso es todo. Vale. Qué coincidencia. Cuando pasó la de Ayotzinapa, yo llegué un mes después a Guadalajara. Estaba en un congreso en la Universidad de Guadalajara y estaban en toda la entrada estaban las fotos pegadas de todos ellos, de los 43 normalistas. En el caso de la Comisión de la Verdad, ellos sí hacen todo un trabajo del dolor y del perdón. De hecho, hacen encuentros entre víctimas y victimarios, pero de manera voluntaria. Y previo a esos encuentros, hay encuentros previos, donde se trabajan de manera individual, se hacen especies de rituales, y bueno, hay distintas metodologías de escribir, de tejer también, entre otras, y trabajan esos temas. Y en el caso de China, es que lo que yo veo, o sea, me costaría en este momento ofrecerte una respuesta puntual, lo que veo es que hay violaciones a unos derechos humanos particulares, pero propiamente no veo ese hecho, digamos, bisagra, como si es muy fácil de identificar en el caso de América Latina y otros de África, pero podría ser aparadigmático en el caso que más adelante, con otro tipo de régimen, se crea una comisión para investigar qué fue lo que pasó durante unos hechos puntuales, o el caso de minorías étnicas, que seguro conocen muy bien, o a partir de la presión internacional, la sociedad civil, otras organizaciones, se podría hacer algo, lo cual yo lo veo poco viable porque China casi no suscribe ningún acuerdo en materia internacional, no se adhiere a casi nada. Entonces, igual que Estados Unidos, también hay que decirlo. Lo veo complicado. Muchas gracias, profesor Baigorri. Voy a decir a continuación, hablo en esta ocasión en español, aunque suelo intentar hablar en inglés para alternar más por los intérpretes, que es el sitio en el que me he sentido muchas veces. Y tiene que ver precisamente con la cuestión de la interpretación. Cuando yo estaba como intérprete en las Naciones Unidas, me tocó la época de la liberación de Mandela, la creación de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica. Me tocó interpretar al juez Goldstone en algunas de sus comparecencias y también me tocaron todas las sesiones preparatorias de la creación de la Corte Penal Internacional, entre otros aspectos de carácter, digamos, que tienen que ver con este tipo de trabajo. En la Comisión de la Verdad, y voy por la cuestión de la lingüística, en la Comisión de la Verdad se tuvo que organizar comparecencias de gente que no hablaba ni afrikaans ni inglés en Sudáfrica. Y de hecho, a raíz de aquello, el Parlamento de Sudáfrica en estos momentos tiene 11 idiomas oficiales. La mayor parte de ellos africanos originales, no el afrikaans, que era el neerlandés trasplantado, ni el inglés. Es decir, también son esos oficiales. Me pregunto si en un país como Colombia, que tiene más de 60 idiomas indígenas, tiene algo que ver la presencia de estos idiomas en algún tipo de las negociaciones, de los posibles acuerdos, de alguna comparecencia, si hubiere, de tipo judicial, etcétera, etcétera. No lo sé, simplemente lo pregunto.
pero creo que es un elemento pertinente. La inspiración en Nuremberg, que es algo que yo no solamente, en fin, lo estudié entre otras razones porque me tocó compartir cabina con intérpretes de Nuremberg. Es decir, yo estuve con gente que había interpretado en los juicios de Nuremberg y luego me puse a estudiar un poco el tema desde el punto de vista de la interpretación y el multilingüismo que se impuso. Digo, el de los 4 idiomas oficiales en Nuremberg y demás, que también ha sido mencionado como una fuente de origen y en el que no puedo sino compartir algunas de las deficiencias en lo que yo he visto, no como jurista, sino como lingüista, bueno, tampoco lingüista, sino más bien historiador, que es lo que yo estudié, lo que acaba de decir la compañera Teresa Freixas. Digo, de los fallos que supuso Nuremberg y Tokio también. Esto simplemente es una pregunta, lo otro es una sugerencia o una quizá ocurrencia. Después de lo que ha dicho la doctora Armijos, de que viene de ver un lugar de la memoria en la ESMA, en la escuela que fue un centro de detención terrible en la época de la dictadura argentina. Yo el único museo que conozco de la memoria es el de Santiago de Chile, me refiero en aquel ámbito territorial. Me pregunto si en el contexto en el que estamos de rutas culturales no se te podría a ti a lo mejor ocurrir montar algún tipo de ruta virtual de los lugares en donde se han producido incluso lugares físicos, artefactos, personas, lugares imaginarios, incluso en donde se han producido todas esas ocurrencias, digamos, de las comisiones de la verdad en todos esos países, y si no sería quizás una cosa curiosa, que sería una ruta de superación de la vergüenza o de la superación del terror, etcétera, etcétera. Simplemente lo suelto ahí como, no digo trabajo para el futuro, pero quizás pueda ser una oportunidad de dar visión también, otra visión a eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respondiendo a la primera pregunta en la parte de los idiomas y de las lenguas, en la Comisión de la Verdad hubo 11 integrantes. Una de ellas proviene de los pueblos indígenas y era la que hacía todo el trabajo en territorio, además de las sedes regionales de la Comisión de la Verdad en estos pueblos. Evidentemente debían que saber el idioma o por lo menos tener el intérprete. Ahora bien, el funcionamiento como tal interno de la Comisión no lo conozco muy bien, pero sin duda que hubo ese acompañamiento en los idiomas y todas estas lenguas que mencionas, que desafortunadamente la mayoría de colombianos no sabemos, solo hablamos español e inglés, fíjate tú. Y en el caso de las rutas culturales me gusta muchísimo la idea, y hay muchísimos sitios de memoria de norte a sur y de este a oeste del país, incluso monumentos, obras de arte que han sido afectados por bombas, por ejemplo, o lugares que se han utilizado, por ejemplo, armas prohibidas. De hecho, Colombia fue sancionada por la Corte Interamericana por eso, por utilizar una bomba que se conoce como bomba racimo, que cae y tiene un efecto indiscriminado. Y bueno, eso ocurrió, un hecho bastante fatal con eso. Entonces sí hay muchísimos lugares, y bueno, quedo aquí con la tarea de pensarme algo con la red para rutas culturales. Me haría mucha ilusión. Muchas gracias, Camilo. Viendo que queda un poquito de tiempo, me voy a atrever también yo a hacerte un comentario y una pregunta. Bueno, sobre este último tema, además teniendo aquí a Natalia, que está con ese proyecto del desarrollo de rutas euro-iberoamericanas, y esa propuesta que ha hecho Jesús Baigorri, teniendo también como referencia algunas de las rutas culturales que existen ya certificadas por el propio Consejo de Europa, aquí en Europa, ¿no? La ruta de los totalitarismos, etcétera, creo que puede servir de ejemplo para crear y para que este modelo, ¿no?, europeo de rutas culturales, que tiene un sentido mucho más amplio, que va más allá de la propia cultura, sino también toca el tema de la memoria, creo que es importante, ¿no?, pues para que estos procesos de paz al final se asienten más allá y en el largo plazo a la hora de recordar nuestro pasado, para que no se vuelva a repetir. Cuando hablamos y veo el título de tu intervención sobre la contribución de Europa al desarrollo de la justicia transicional,
y teniendo en cuenta también que son muchos los actores, ¿no?, que intervienen en este proceso, me pregunto, o si has tenido la oportunidad de investigar o lo has considerado o lo vas a considerar, cuál es la percepción que existe en este caso más concreto, ¿no?, a lo mejor incluso a nivel de otros países que has mencionado, ¿no?, donde han ocurrido cosas semejantes. ¿Cuál es esa percepción de esa intervención europea? Porque luego también es verdad que cada país que interviene o cada territorio tiene sus razones, si bien aunque tengan un objetivo común, pero cada uno tiene sus razones. Y me gustaría saber, es curiosidad también, si se considera como una intervención europea como tal, o sea, si es a la hora de todo lo que transmite o que intenta transmitir Europa hacia el exterior, ¿no? Estamos hablando aquí de valores. Si eso le da una credibilidad mayor a esa intervención europea con respecto, por ejemplo, a la intervención que pueda tener Estados Unidos. Es una curiosidad que tengo sobre ese modelo, ¿no?, y si de alguna manera se percibe como un global, porque sí que hemos tenido siempre esa cuestión sobre la mesa, ¿no?, que cuando trabajamos en el ámbito internacional, Europa cuesta representarse como un todo, sino que son más los propios países los que tienen intereses. Entonces, también esa percepción de Europa como un todo en este tipo de procesos existe desde el punto de vista de la sociedad que recibe ese apoyo. Vale. Bueno, quiero resaltar que hay dos trabajos brillantes de dos becarias y alumni de Justi, de Vanessa e Isabel, que han trabajado el caso de Colombia, de las contribuciones de la Unión Europea al proceso de paz colombiano. Y yo creo que la percepción de la ciudadanía y de los movimientos sociales frente a la intervención de Europa creo que o muy baja o muy nula, porque eso, digamos, en el territorio como tal no se percibe mucho. Sin embargo, Europa ha sido y la Unión Europea ha sido fundamental en todo el apoyo de organización, de inspiración, de experiencia internacional, de financiación, de donantes, que también se ha dicho de paso, no solo Europa, sino otros países también han contribuido mucho en formación de capital humano y en metálico a todos estos procesos, inclusive también la OEA, pero eso ya es nuestro organismo regional. Y frente al tema de Estados Unidos, Colombia ha sido el aliado estratégico número 1 de Estados Unidos en la región. Ha sido como la persona que está en el patio del colegio mirando qué hacen los demás y para decirle a papá de arriba qué es lo que pasa. Y eso se mantiene. Y las relaciones, para Colombia, inclusive Estados Unidos viene siendo un socio más importante que la Unión Europea, o igual de importante que la Unión Europea. De hecho, siempre se le tiene o un espacio o hay un representante diplomático de Estados Unidos como garante de estos procesos, o se le invita. Y eso es. Vuelvo la palabra a Natalia para que valore todos estos comentarios que se han hecho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias también, Camilo, y a todos quienes han aportado con estos comentarios y preguntas a este trabajo tan interesante. Bueno, es también curioso lo que mencionas al final, porque efectivamente Colombia tiene esa relación tan estrecha con Estados Unidos, tienen, no sé si son 6, 8 bases militares. Un par. Para poder controlar también todo el tema del narcotráfico, pero a pesar de ello, de toda esa presencia en territorio colombiano de los norteamericanos, el narcotráfico se ha ido de las manos y ha crecido, y el conflicto no ha desaparecido, con lo cual también es curioso y vale la pena seguir investigando y planteando ese rol, ¿no?, de Estados Unidos como que nos tiene la bota encima, decimos en América Latina, ¿no?, como el patio trasero de este país. Bueno, felicitarte por el trabajo, realmente es apasionante. Yo creo que queda pues eso muchísimo todavía por trabajar, que se necesita cada vez de más profesionales del ámbito de la justicia, pero también de otros ámbitos que aporten a esa construcción de la paz. Y en el caso de Colombia, al igual que el resto de América Latina, tal vez haciendo esa comparación con Europa, estamos todavía en esa construcción de democracia
y construcción de fortalecimiento institucional que lamentablemente no acabamos de salir, ¿no? Es lamentable, todavía somos gobiernos muy frágiles desde cualquiera de los poderes que forman parte de los gobiernos, el ejecutivo, el sistema judicial, muchas veces están vendidos al poder de turno y que lamentablemente dependiendo de quién es el presidente de turno, aceptan o no aceptan a las comisiones de la verdad que se forman, ¿no? Si de pronto halagan la gestión del gobierno, pues se aplauden y se recomiendan y se apoyan, pero cuando la Comisión de la Verdad mete el dedo en la llaga de ese gobierno de turno o de ideologías similares a las pasadas, pues ya no nos gusta y son señaladas, criticadas, incluso perseguidos. Muchos miembros de comisiones de la verdad han tenido que salir incluso exiliados porque no pueden hacer su trabajo de manera neutral como se esperaría. Entonces, bueno, al final el tema de esa política y de esa construcción democrática y fortalecimiento institucional al final es muy importante para tener sobre todo gobiernos que respondan a algo también fundamental, que es países seguros, que tengan oportunidades de trabajo, de derechos humanos garantizados, como son la educación, un trabajo digno, la vivienda, el acceso a los servicios fundamentales. Y creería que con todas esas variables, trabajándose a la par, se puede pensar en esa justicia transicional efectiva y que sea una garantía para un futuro democrático en paz y no generar más conflictos armados. Simplemente para cerrar, ya que Nicolás está en ello, Ecuador tuvo también una guerrilla, un movimiento insurgente a finales de los 70 y 80, pero el gobierno de León Febres Cordero, que fue un gobierno pues de derecha, del Partido Social Cristiano, enseguida hicieron esa persecución, asesinato, desapariciones de los cabezas, de los líderes que estaban pues también en estos grupos revolucionarios, ¿no? Hay un libro que recién ha presentado Nicolás Buckley, que es asimismo un joven investigador inglés y español, sobre un trabajo bien interesante respecto al Faro Vive Carajo, y el caso de pronto más también triste y que recurrió también a comisiones de la verdad tiene que ver con la desaparición de los hermanos Restrepo, que fueron dos hermanos de 14 y 17 años que la policía desapareció en Quito. Ellos son una familia colombiana, eran 3 hermanos, vive únicamente la hermana menor que es cineasta, y fue una historia pues bastante dura que el país la recuerda hasta ahora porque desaparecieron y hasta ahora nunca más se supo de los cuerpos de estos 2 chicos menores de edad que la policía pues los asesinó y los desapareció. Y es increíble cómo, pues, a pesar de todas estas investigaciones y comisiones, han pasado pues ya más de 30 años y ni la policía ni el Estado han podido identificar y dar respuesta a ese padre. La madre ya falleció, de en dónde están esos cuerpos de 2 chicos jóvenes que no tenían nada que ver a movimientos insurgentes o de izquierda en el Ecuador. Así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto acompañar la presentación, la investigación de Camilo. Gracias.